Josué capítulo 5, que hemos venido estudiando, o más bien el libro de Josué, el cual hemos venido estudiando hace varias semanas, hace varios sermones pasados, y haciendo un recuento de lo que hemos visto acá, ya llegamos al capítulo 5 de Josué. He encontrado, como en toda la Biblia, pero he encontrado en Josué una belleza, repito, como está en toda la palabra, pero a veces a nosotros, las personas que estudiamos la Biblia, hay algo que, ciertos libros o ciertos pasajes que nos ponen a pensar y en ellos hallamos una belleza, y es que el libro de Josué es una conexión, ¿no? Una conexión entre el vagar del desierto, 40 años, que al principio eran 40 días, pero se convirtieron en 40 años por su falta de fe, por su desobediencia, y cómo hay esa transición de ese vagar en el desierto, y el libro de Josué conecta esa transición de nuevo en la cual ellos estaban vagando en el desierto y entran a la tierra prometida. Entonces en el libro de Josué encontramos la fidelidad de Dios sobre su pueblo, la fidelidad al pacto de parte de Dios, la misericordia de Dios. Vemos cómo el pueblo está tomando una tierra que ya había sido prometida por Dios a Abraham muchos años atrás, y vemos esa conquista de la tierra prometida. Entonces es un libro de promesas cumplidas, diría yo. Es un libro que conecta también a los jueces, es decir, es un libro que está hablando del establecimiento de una nación que ya había sido prometida hace muchos años. Una nación que surgió de la nada, el Señor la formó, y habla de esta nación conquistando estos pueblos paganos y tomando posesión de una tierra que el Señor les había prometido hace tiempo atrás. Entonces es un libro, es un conector, repito, que conecta a la época de los jueces y más adelante a la monarquía, ¿cierto que sí? Entonces es muy interesante, porque es como si nos estuviéramos hablando, si lo traemos al contexto nuestro, es como si ya nos estuvieran hablando de los últimos días, porque ellos están entrando a la tierra prometida, digámoslo así, al cielo. Nosotros estamos esperando una tierra prometida, un cielo, y es como si ellos ya estuvieran recibiendo esa promesa, ¿verdad? Ya pasaron y dejaron todo atrás, dejaron atrás todo ese vagar en el desierto, dejaron atrás todo ese pecado y ahora están entrando a la tierra prometida que fluye leche y miel. Entonces es muy interesante, porque también nos habla a nosotros. Y en Josué 5 vemos una consagración antes de la conquista, es decir, el Señor les dice: circuncídense y celebren la Pascua, dos sacramentos del Antiguo Testamento, dos sacramentos que indican una vida consagrada, dos sacramentos que el Señor instituyó para darles una identidad y para que recordaran. En la Pascua celebraban cómo el Señor los había sacado de la tierra de Egipto. Era una celebración o era una conmemoración recordando ese evento, y el Señor dijo: háganlo en memoria de esto, es decir, señalaba esto. Y la circuncisión también señalaba de que ellos eran un pueblo de Dios, y no necesariamente los que eran circuncidados o no necesariamente los que practicaban la Pascua eran salvos, así como hoy día no necesariamente el que esté bautizado y no necesariamente el que vaya a la mesa de la Santa Cena es salvo. Debería serlo, pero no es así. El bautismo no salva, es la realidad interna, es decir, es un corazón transformado, es que yo he sido hecho nueva criatura, que he nacido de nuevo. Esa realidad interna es la que me hace a mí salvo. Claro,
Cristo, su justicia es lo que me hace salvo, pero me refiero a la realidad interna, es lo que está adentro, porque Dios mira el corazón de las personas, como miró el corazón de David. Entonces es un corazón transformado, pero claro, hay actos o hay sacramentos que el Señor instituyó, y son órdenes del Señor, sacramentos del Señor, los cuales nosotros practicamos: el bautismo y la Santa Cena, y en el Antiguo Testamento la circuncisión y la Pascua. Todo está conectado, todo era sombra de lo que había de venir, todo era un dibujo, una sombra, algo que todavía no estaba completo, pero en Cristo fueron completas todas las cosas, así como ahora se estaban completando todas esas promesas que le fueron hechas a Abraham, que le fueron hechas a Isaac, que le fueron hechas a Jacob, se estaban completando allí en esa tierra prometida, se estaban completando, y nosotros las vemos completas en el sacrificio de Cristo. Ahora bien, dando un pequeño resumen de lo que vimos el sermón antepasado, estábamos hablando de consagrar, de qué es consagrar, de qué es una vida consagrada, y hablábamos de que consagrar es apartar, es dedicar, separar, bien sea un objeto o una persona, al servicio o al propósito sagrado y exclusivo de Dios. Es decir, una persona consagrada es una persona apartada para Dios. Hay un compromiso de vida, un compromiso de santidad, de obediencia. No es solo, de nuevo, no es solo un ritual religioso. El ir los domingos a la iglesia no es un ritual. El practicar la Santa Cena no es tan solo un ritual, es algo más. Es una consecuencia, es algo que se ve porque yo he nacido de nuevo y me nace ir a la iglesia y me nace celebrar la Santa Cena porque sé lo sagrado que es la Santa Cena. Entonces es más bien una consecuencia, no es un acto de obediencia que yo hago para ganar el favor de Dios. Yo no voy a la iglesia para ganar el favor de Dios. Yo no voy a la mesa de la Santa Cena para ganar el favor de Dios o el perdón de Dios porque he hecho algo malo durante la semana. No, es la respuesta de un corazón que ha sido perdonado. Es como yo respondo al amor de Dios. Entonces, eso es ser consagrado. El proceso de santificación, el consagrarse, es una respuesta amorosa hacia Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Dedicando tiempo a Dios, tiempo a la oración, tiempo a la escritura, tiempo a practicar la escritura con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, mis talentos dedicados al Señor. Y ustedes me dirán, bueno, digamos que yo tengo, no sé, yo trabajo barriendo una calle, ¿cómo yo voy a consagrarme al Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues sea el mejor barrendero para la gloria de Dios. Barra lo mejor posible, porque todo es para la gloria de Dios. Y hágalo pensando en el Señor, y hágalo pensando que no es para los hombres, sino para Dios. Y aplíquelo a cualquier oficio que usted haga, y lo va a hacer lo mejor posible porque es para la gloria de Dios. Es consagrar ese oficio a Dios, todos sus talentos, todas sus decisiones deben ser para servirle mejor. Entonces, en resumen, consagrar es apartar para santificar. ¿Y qué resulta de esto? Una vida de mayor conexión, una vida de mejor servicio a Dios, una vida de comunión para con Dios. Y el texto base o el pasaje base es todo Josué 5. Y haciendo un resumen de Josué 5, allí en Josué 5 vemos una pausa espiritual. Ya no lo leyeron. Ellos están en un modo de preparación. El Señor les dice, esperen un momento. No vayan inmediatamente. Claro, los pueblos a los cuales ellos atacarían, los pueblos de Canaán, estaban asustados porque habían escuchado todo lo que Dios había hecho, cómo los había sacado
con mano poderosa a Egipto, cómo había abierto el mar Rojo de par en par, y ahora había detenido todo el cauce de un río para que ellos pudieran pasar. Ellos veían como un Dios poderoso, estaban asustados, estaban aterrorizados. Dice el capítulo 5, verso 1, los reyes de los amorreos, los que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, todos los reyes que estaban cerca del mar, que oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, ellos estaban desfallecidos, ellos estaban sin aliento, no había aliento delante de ellos, estaban asustados. Y hablábamos de que el Señor produce ese efecto en el corazón del hombre no arrepentido. Pero cuando nosotros creímos, el Señor produjo un efecto reverente de, claro, nos deja ver nuestras culpas, nuestro pecado, y nosotros nos arrepentimos. Pero el corazón no arrepentido simplemente le teme al Señor, lo echa a un lado y sigue su vida. Entonces estaban aterrorizados. Ese es el primer, hablando estructuralmente, ese es, digámoslo así, enmarcando ese capítulo 5, haciendo un resumen del capítulo 5, y ahora vamos a ver más en detalle cada, digámoslo así, cada sección de este capítulo 5, pero hablando, estructurando este capítulo 5, el primer es eso, el temor de los enemigos. El temor de los enemigos. Estaban desmayados. Ya había una victoria anímica, es decir, ya habían ellos ganados anímicamente, estaban desanimados. Y a mí siempre se me viene a la mente lo que decía Rahab, ¿se acuerda? Cuando enviaron a los espías, ¿qué les decía Rahab? No, el pueblo está desanimado, ya están derrotados, ya se dan por vencidos. Entonces, la victoria no dependería de su fuerza militar, no. La victoria dependía del temor de Dios, del temor que Dios infundía en los enemigos. Y nosotros obtendremos la victoria y estaremos con nuestro Salvador. No por nuestro propio mérito, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, porque en la cruz Cristo derrotó a los enemigos, y no de la manera que los judíos esperaban, porque ¿qué esperaban los judíos? Otro segundo David, en su caballo, reuniendo un ejército, matando a todos los romanos de aquella época. No, Cristo vino y se humilló, y con su muerte derrotó a las potestades del mal. De esa forma, a veces concibimos las cosas de cierta manera, creemos que el ganar o el ser poderoso o el ser importante es algo diferente. Creemos que el poder influye solo terror, o creemos que el poder es una persona que destruye al otro, o creemos que el poder es arrogancia, pero no. El poder es humildad. El poder de Dios. Dios tenía todo el poder, Cristo tenía todo el poder. Él decía delante de Poncio Pilato: ¿acaso no puedo orar a mi Padre y una legión de ángeles estaría acá? Claro que sí. Pero el poder está en que usted puede destruir, pero contiene ese poder. Eso es realmente el poder, la humildad. En la humildad radica el poder, y no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Algo también muy interesante allí, de nuevo, la circuncisión. Les dice: circuncídense. Toda esa generación que iba a tomar posesión de la tierra prometida no estaba circuncidada. No habían sido circuncidados porque no siguieron practicando esto allí en el desierto, no siguieron practicando la circuncisión, y muy seguramente no siguieron practicando la Pascua. Entonces el Señor les dijo: circuncídense. Es como si el Señor les estuviera hablando: este es el requisito para que entren a la tierra prometida. Tienen que circuncidarse y tienen que celebrar la Pascua. El Señor instituyó la Santa Cena y el bautismo.
¿verdad? Como señales externas apuntando a realidades internas de nuestro corazón. Y que esas realidades internas son los requisitos para que nosotros lleguemos al cielo. Y claro, todo es por fe. El justo por la fe vivirá. Pero esas realidades externas tienen que practicarse, así como se tenían que practicar acá. Dios ordena a Josué a circuncidar a todos los varones nacidos durante los 40 años en el desierto, porque esa generación que había nacido antes había muerto. Es decir, no tenía la señal del pacto de esta nueva generación, por eso les dijo, circuncídenlos, una renovación del compromiso con Dios. Otro tema muy importante en Josué capítulo 5, la Pascua y el fin del maná. En la nueva tierra a la cual ellos ingresarían, el pueblo celebraría la Pascua, y al día siguiente comieron de los frutos de esa tierra prometida. Ese trigo fue transformado en panes sin levadura. ¿Y qué pasó ese mismo día? El maná cesó. El maná era el pan del cielo, el pan celestial que los acompañó durante los 40 años. Era también ejemplificando la presencia de Dios y la dependencia de Dios, y que Dios da en medio de cualquier desierto y provee en medio de cualquier dificultad. Nosotros, por cualquier cosa que estemos pasando, por más difícil, por más dura que parezca la situación, el Señor va a proveer. No desfallezcamos, el Señor proveerá. Recuerden lo que cantamos: el cielo gris pronto pasará. Ese momento difícil por el cual usted esté pasando, esa dificultad, ese escollo, ese tropiezo, esa necesidad, ese menester por el cual usted esté pasando, va a pasar. Dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pasará, pasará. Entonces el maná cesó. Dios dejó de proveer de forma milagrosa desde el cielo, porque el pueblo ya podía sostenerse en la abundancia de esa tierra. Pero eso no quiere decir de que el Señor ya los haya abandonado allí y ahora bueno, trabajen. No. ¿Por qué? Porque la abundancia de esa tierra, los árboles que allí habían, el Señor los había creado. El Señor no deja su creación, no dejó el mundo para que el mundo se sustentara solo, no. El Señor sustenta al mundo. El mundo depende de Dios. Dios no deja su creación botada, Dios la sustenta. Pero ahora la forma en que los iba a sustentar era distinto. Ya no sería con maná del cielo, ahora sería con lo que había allí en esa tierra, la cual Él había creado, y había prometido, y estaba cumpliendo su promesa. Entonces, en medio de cualquier dificultad, el Señor provee. De una manera u otra, el Señor va a proveer. Puede que cambie la manera en que provea, pero Él provee. Les cuento rápidamente un testimonio personal, una anécdota. No somos muy amigos de los testimonios, pero hace mucho tiempo yo duré como 2 años sin empleo y no conseguía empleo. Y mi papá en ese tiempo era un hombre muy generoso. Y mi papá me daba lo del arriendo. Pam, pam, pam. Y mi papá murió. Y mi papá era el que me daba lo del arriendo en ese momento. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero en ese momento entendí que no era mi papá, era Dios el que me proveía. Y Dios buscaría otra forma de proveerme. Claro, ya luego con otro empleo y otra cosa. Y fue así. Fue así. No son las personas. Claro, Dios pone las personas, pero no son las personas, es Dios. Dios es el que le provee su trabajo, Dios es el que le provee ese empleo. De Dios viene todo. No son solo sus capacidades, porque sus capacidades Dios se las ha dado. Todo provee de la mano hermosa, amorosa, misericordiosa. Yo cada vez que leo la Escritura, mis hermanos, de los atributos que más me impresiona es la misericordia de Dios. Y es de los atributos que, digo yo, es de los atributos que Dios más deja ver, la misericordia, su misericordia.
El hecho de que ustedes y yo estemos aquí parados delante del Señor es por su misericordia, por su misericordia, por la justicia de Cristo. Otro hecho muy importante y algo muy interesante que deja ver este capítulo 5, o el cuarto ítem, llamémoslo así, es que aparece el comandante de los ejércitos del Señor. Aparece el príncipe de los ejércitos del Señor, el cual es el Cristo preencarnado. Cerca de Jericó, Josué tiene una teofanía, es decir, una visión de Dios. ¿Cuál es esta visión? Una aparición de Dios mismo. Un hombre con una espada desenvainada, es decir, un hombre con una espada en su mano. No la tenía en su vaina, la tenía en su mano. Y cuando alguien tiene una espada desenvainada es porque está presto para la lucha, está listo para luchar, está preparado para la batalla. Jehová de los ejércitos. Este hombre allí, y Josué lo primero que le pregunta es, bueno, ¿eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? ¿Y qué le responde este príncipe? ¿Qué le responde? Dios mismo, Cristo preencarnado. Él dice que no viene como aliado de un bando, sino como príncipe del ejército de Jehová. ¿Y qué hace Josué? Dice que debe quitarse el calzado porque el lugar es santo. ¿Esto qué le recuerda? Le recuerda que la guerra no es de Josué, sino de Dios. Todo el plan desde el principio, desde Génesis, habla de una guerra, pero no de una guerra que el hombre va a librar, sino de una guerra que Dios va a librar. Su vida espiritual, la vida que usted lleva en su trabajo, en la sociedad, en su hogar, y tenemos batallas que librar. Las batallas no son suyas. Usted no tiene que hacerse como David para pelear y luchar contra sus gigantes, no. Usted necesita a alguien que pelee sus batallas. Usted necesita un Salvador. Usted necesita un intercesor. Y lo tiene, el cual es Cristo Jesús. Él es el que pelea sus batallas. Porque dice la Escritura que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales, contra ejércitos, contra potestades. Esa es la verdadera batalla, la cual Cristo está librando. Ahora bien, vamos a ver más de cerca unos temas que acabamos de enumerar. Quiero que veamos un poco más la circuncisión y la Pascua, su significancia, su significado y lo que significa hoy para nosotros. El Antiguo Testamento no debe ser desechado. No, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted le da relevancia al Nuevo Testamento. Es una sola historia. El Antiguo Testamento es lo que le da sabor al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo Testamento. Nos hablan de realidades que todavía no estaban cumplidas en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos esas realidades que ya fueron, que son y que fueron complementadas y que fueron completas en Cristo. Y claro, hay otras cosas que faltan por cumplir. Pero viendo estas realidades, quiero que veamos un poco más de la circuncisión, porque en la circuncisión estaban reafirmando quiénes eran ellos, cuál era su identidad. Y la Pascua le recordaba de dónde venían, de dónde Dios los había sacado con mano poderosa. Es decir, una identidad y una memoria. Y es lo que nosotros debemos tener. Nosotros tenemos una identidad. Cada uno de ustedes aquí presentes, los bebés tienen registro civil, los niños mayores de 7 años tienen tarjeta de identidad. Nosotros los adultos tenemos una cédula de ciudadanía. Incluso hasta los muertos tienen partida de función. Algo que los identifica, algo que nos identifica, algo que dice una realidad de lo que somos. Si usted es hombre o mujer, cuánto mide, cuál es su nombre, ¿cierto? Los está identificando esa cédula. Pero si yo le quito
esa cédula usted deja de ser quien es. No, usted sigue siendo el que es. Sigue midiendo, sigue siendo hombre o sigue siendo mujer. Pero es necesario que nosotros tengamos esa identidad. Era necesario que ellos se practicaran la circuncisión, porque era una identidad, algo que los identificaba como el pueblo de Dios. Así como el bautismo es una identidad, nos identifica que somos un pueblo escogido por Dios. Y claro, marca unas realidades internas, que somos nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas personas. Aquí las cosas pasadas, valga la redundancia, ya pasaron, todas son hechas nuevas. Es una identidad, la circuncisión era una identidad de un pueblo escogido por Dios. El bautismo es una identidad que nos habla de quiénes somos y a quién pertenecemos. Es una señal, es una marca. Entonces, vamos a Josué y vamos a estar en el capítulo 5 de Josué, ya lo dijimos, pero vamos a cortarlo, vamos a estar del 1 al 12. En capítulo 5 del 1 al 12 nos habla del 11 al 12, vamos a leer del 11 al 12, por favor. Josué capítulo 5, 11 y 12. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Y Josué 5, del 11 al 12, 1, 2, 3. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura. En el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, ellos ya están a la entrada de la tierra prometida, es como el umbral, hablando geográficamente y espiritualmente, porque es que esto no marcaba simplemente una realidad geográfica. Claro, estaban en una realidad geográfica, geográficamente estaban en Canaán a punto de entrar, estaban como en la entrada, ya habían pasado el Jordán, pero también estaba marcando una realidad espiritual. Hermanos, con el Señor es de la misma forma. De nuevo, el bautismo es algo físico, es agua, ¿sí? Cuando se bautiza a alguien por aspersión, es agua rociada sobre una persona, es un elemento, son 2 partículas de hidrógeno por una de oxígeno, creo que es H2O, es agua, es algo físico, pero que está apuntando de nuevo a algo espiritual, a una persona que ha nacido de nuevo, a un creyente, digámoslo así. Pero si esa persona que ha sido bautizada realmente no ha nacido de nuevo en su interior, pues esa realidad física, ese bautismo, pues de nada vale. Es el bautismo en el Espíritu Santo, digámoslo así, lo que es válido, lo que realmente cambia a las personas. Entonces, era una realidad geográfica, era una realidad espiritual, estaban en el umbral de una tierra nueva, ¿cierto? El desierto quedaba detrás de ellos, había una vida nueva delante de ellos. Es una transición de una generación de juicio, una generación de vagar en el desierto, a una generación de herencia y cumplimiento de esa herencia. Habían 2 requisitos esenciales para esta nueva etapa, como les decía, la circuncisión, la cual era la señal del pacto con Abraham. Vamos a Génesis 17, por favor, Génesis 17. La circuncisión era la señal del pacto, ¿cierto? La señal que Dios había hecho con Abraham del pacto, de que ellos serían su pueblo, el pueblo de él. Y voy a leerlo para ustedes. Génesis 17 dice:
Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fácil, ¿no? Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. El Señor es el que toma la iniciativa, ¿verdad? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes, es decir, una herencia, muchas personas, un pueblo. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y dice que, siguen, y el Señor, como Señor del pacto, sigue anunciando las bendiciones de este pacto. Te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo. Y miren cuántas generaciones habían pasado y todavía el Señor estaba aquí con el pacto, ¿verdad? Y te daré a ti y tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Esta tierra que estaban tomando ellos por posesión se la había dado a Abraham, y el Señor estaba cumpliendo esa promesa. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos, ¿verdad? Y miren el 10 lo que dice: este es mi pacto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la señal de ese pacto? ¿Qué es lo que tiene que ser el hombre? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Pues ser leal al pacto de Dios. Esa es la respuesta de un corazón de verdad que ha creído. La respuesta es la obediencia. Es como la consecuencia de la obediencia. La obediencia, o con la obediencia yo no alcanzo salvación, no, al contrario. El Señor ha alcanzado salvación y yo soy obediente. El 10: este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Miren, será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será que por señal del pacto entre mí y vosotros. Esa era la señal del pacto, la circuncisión. ¿Y qué significaba la circuncisión? Que ellos pertenecían a un pueblo. Y se circuncidaba desde el más pequeño, un niño de 8 días de nacido. Y diríamos: ay, pero un niño de 8 de nacidos, ¿qué va a saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Ay, es que si bautizamos un niño pequeño, ¿qué va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Pero es una señal que el Señor indicó que se hiciera así y que marcaba que eran parte del pueblo. Es decir, si una persona de estas no circuncidaba a su hijo, era apartado. Es decir, ustedes no son del pueblo, son apartados. No está creyendo en la promesa del Señor. Miren lo que significaba. Esa circuncisión era necesaria. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido circuncidados. Esta nueva generación no estaba circuncidada. Era necesaria para entrar a esta nueva tierra prometida. Dios en aquel entonces estaba levantando una generación para sí mismo. Dios hoy día está levantando una generación para sí mismo, una generación que le ame, que le siga, y su marca hoy día es el bautismo en agua, que señala una realidad interna. Y esta realidad interna también se veía en el Antiguo Testamento. Miremos Deuteronomio 10:16, por favor. Deuteronomio 10:16. Se me está acabando el tiempo. Miren lo que dice. El Señor ya había dado la orden de que fuera circuncidado todo varón a los 8 días de nacido, ¿verdad? La circuncisión del prepucio y en los hombres era porque a través del hombre se pasaba la simiente del pecado, y esto era símbolo de decir, bueno, es desechado este pedazo de carne y es desechado el pecado. Pero miren a lo que apuntaba, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Está hablando de una metáfora, ¿verdad? Y no endurezcáis más vuestra cerviz, es decir, no sean orgullosos.
porque un corazón orgulloso es un corazón no circuncidado. Un corazón orgulloso es un corazón que no ha sido convertido. Miren la realidad interna. El Señor quería era un corazón circuncidado al fin de cuentas. Pero claro, había una marca externa. De la misma manera, estos hombres y mujeres que entrarían a la tierra prometida, debían estar circuncidados los hombres, debían estar circuncidados para disfrutar de los placeres, digámoslo así, más bien no placeres, para disfrutar de los beneficios de ser el pueblo de Dios. Pero estas personas, por más que fueran circuncidadas, si no tenían un corazón circuncidado, no disfrutarían de una realidad interna, de una realidad espiritual. No, porque no habían sido convertidos realmente. De la misma manera, usted puede haber sido bautizado una vez, 2 veces, 3 veces, pero realmente, si la parte interna, si usted no ha sido transformado internamente, si usted no ha nacido de nuevo, no podrá gozar de los beneficios que Cristo le tiene preparado en la vida eterna. Vamos a Colosenses 2, del 11 al 13, por favor. Ya vamos terminando. Colosenses 2, del 11 al 13, que ya también lo leímos. Voy a leerlo para ustedes. En Él, ¿verdad? Es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Miren esa conexión tan interesante que siempre veo aquí entre la circuncisión y el bautismo. El apóstol Pablo está estableciendo una conexión teológica muy profunda entre la circuncisión, un rito del antiguo pacto, y el bautismo, un rito del nuevo pacto. Pablo está presentando el bautismo no solo como un símbolo, no, sino como la circuncisión de Cristo, es decir, de lo físico a lo espiritual. Hay una distinción que hace Pablo entre la circuncisión hecha a mano en el Antiguo Testamento, el ritual físico del Antiguo Testamento, y una circuncisión no hecha a mano, es decir, ven, una realidad que se hacía, algo físico, pero que simbolizaba algo eterno. En el antiguo pacto la circuncisión era una operación física, en la carne, que marcaba que pertenecía a un pueblo. Ahora en el nuevo pacto, la verdadera circuncisión es la circuncisión con Cristo. ¿Y en qué consiste esa circuncisión? En echar de nosotros el cuerpo pecaminoso de la carne, así como un pedazo de carne era cortado en la circuncisión, ahora consiste en echar de nosotros el cuerpo pecaminoso de la carne. Esa es la verdadera circuncisión, morir a la carne. Es un cambio interno, una cirugía espiritual, digámoslo así, de corazón. En el antiguo pacto, de nuevo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz. Y ahora, ¿cuál es la conexión con el bautismo? El bautismo también marca o también señala una identidad, es un sello. Mire el versículo 12, cómo conecta directamente ambos conceptos. Vea, sepultados con Él en el bautismo. Para Pablo el bautismo ocupa el lugar que antes tenía la circuncisión. ¿Por qué? Porque es la señal externa que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Fíjense bien, mientras que la circuncisión quitaba parte de la carne física, el bautismo
simboliza la muerte total del viejo hombre. No solo una parte, como lo hacía la circuncisión, no, es todo el cuerpo. Mas ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, el bautismo simboliza la muerte del viejo hombre, todo, esa naturaleza pecaminosa. Claro, seguimos luchando porque hay remanente de pecado en nosotros, hay una lucha. Y ahora, ¿cómo se complementa esta conexión? Se complementa con la idea de que ahora nos identificamos con Cristo, como en el Antiguo Testamento se identificaban con Dios, ahora nos identificamos con Cristo. En la muerte, cuando somos bautizados, somos sepultados con Cristo, es decir, nuestro viejo hombre muere. Esto equivale a una circuncisión espiritual, el corte definitivo de nuestra vida pasada con el pecado, y eso era lo que el Señor estaba mostrándole a este pueblo que estaba entrando a la tierra prometida, que dejaran atrás ese viejo hombre, que dejaran atrás esa vida de pecado, que dejaran atrás ese desierto. Qué similitudes tan grandes. Y ahora, vida, así como Cristo resucitó, nosotros somos resucitados con Él. Es decir, nuestro nuevo hombre es resucitado mediante la fe en el poder de Dios. Y somos nuevas criaturas, somos pueblo de Dios, somos pueblo escogido de Dios. Nos identificamos, somos parte de una comunidad, porque Él ha cancelado nuestra deuda. Y viene la pregunta, ¿verdad? Ya para cerrar. Si decimos que nos identificamos con Cristo, si decimos que somos pueblo suyo, ¿cómo actuamos según lo que decimos ser? Si decimos que somos cristianos, ¿cuál es nuestro testimonio delante de la sociedad? ¿Cuál es nuestro testimonio delante de nuestra esposa? ¿Cuál es nuestro testimonio delante de nuestro esposo? ¿Cuál es mi testimonio como hijo? ¿Cuál es mi testimonio como padre? ¿Cuál es mi testimonio en la sociedad? Si digo que soy parte de un pueblo, si digo que he dejado todas las cosas atrás, si digo que me identifico como Cristo, de nuevo el ejemplo, si yo digo, o mi cédula dice que soy colombiano, pues tengo los beneficios de un ciudadano colombiano y tengo costumbres colombianas y actúo según mi cultura colombiana o brasilera. Entonces, si yo digo que soy cristiano, me identifico como cristiano, como pueblo de Dios, como pueblo escogido, ¿cuál es mi actuar delante de los demás? ¿Realmente estoy actuando como alguien que pertenece al pueblo de Dios? ¿Como alguien que realmente ha sido sellado con el Espíritu Santo? El bautismo no es tan solo un rito sacramental, es mucho más que eso. Marca una realidad más profunda, una realidad espiritual más profunda. Y de nuevo, el Señor les dijo a este pueblo que estaba entrando a esta tierra prometida: circuncídense. Estaba el Señor hablándole a una nación, pero también estaba hablando de una realidad espiritual mucho más grande. El Señor quería un pueblo que le obedeciera. El Señor quería un pueblo que le fuera fiel. Y eso es lo que hoy en día también quiere el Señor. Un pueblo que le sea fiel. Un pueblo que responda en obediencia. Amén. Un pueblo que sea consagrado. Vamos a orar.